La herida de la humillación se produce desde los 2 a los 4 años de edad y es producida por el padre que atiende las necesidades del hijo. Es una herida que se genera desde la culpa y acumula esta misma para martirizarse a sí mismo. El padre con el que se genera comúnmente es la madre, pero para explicar mejor voy a poner un ejemplo. Un niño de 2 años está jugando con arena, pero le cae agua y se empieza a ensuciar. Luego rompe el recipiente donde estaba la arena. Ante este problema, ambos padres suyos se dan cuenta y la madre va a buscar una escoba y a recoger lo roto y la arena con agua, mientras que el padre va a limpiar al niño del barro con el que se ensució. Este es un ejemplo del cual podemos sacar que el padre atiende al niño. Siempre hay un padre que está más cercano al niño o niña en estos asuntos. En este caso es el padre. Si hubiese sido la madre la que lo fue a atender, esta sería la que genera la herida de la humillación en el niño. En el occidente, lo más común es que sea la madre. La herida de la humillación es creada cuando el niño es humillado frente a otras personas que no son sus padres. Esto puede ser con algún regaño, un comentario del padre que es más cercano a él, o una situación que es vergonzosa, tanto para el niño como para el padre. Una situación en la que la madre está regañando a su hija por no comportarse como debería en una reunión familiar, cuando esta es una bebé. Es una clara situación donde se crea la herida de la humillación, o cuando una madre le comenta a la tía que un día el bebé se embarró con su propia popó. Aunque el bebé no escuche este comentario, el alma escucha por él y se siente humillado. O cuando lo recogen de estar con su tía y ésta le dice a su madre que se ha portado mal y ha hecho berrinche. Este se siente culpable por la vergüenza de la madre y por lo tanto humillado. La herida de la humillación genera la máscara del masoquista y el mayor miedo de este es la libertad. Este miedo es inconsciente, a pesar que se puede decir todo lo contrario. Busca y atrae situaciones en donde se ve obligado a sufrir por evitar su libertad. Sobre todo, estas situaciones tienen que ver con el hacer cosas por los demás. Este pensamiento de, para que no se burlen de mí, me burlaré primero. O, para que no me quiten la libertad, me la quitaré primero. Son los que sustentan su comportamiento. Un chico que había sido criado únicamente por su madre debido a que su padre lo abandonó, era tranquilo y extrovertido, pero siempre que hacía cosas que no debía o cosas que la madre considerara incorrectas, ésta lo regañaba, a pesar de que estuvieran en público. No toques, compórtate, pide permiso. Estos regaños, cuando su mamá le gritaba, hacían que se sintiera humillado por ella frente a otras personas, cargando con una culpa constante de no hacer las cosas bien, generando su herida de humillación y su máscara del masoquista. El físico del masoquista se puede reconocer por los ojos grandes y la cara redonda, así como el cuerpo. Comúnmente, por la misma energía y presión, tienden a subir de peso más fácil. Así también se aseguran, en parte, la burla de las demás personas. Sus ojos también denotan tristeza o inocencia. Suelen casi no tener cuello. Una mujer de 23 años tenía la herida de la humillación y participaba en una academia de baile. Ella, aunque en parte también era alumna, le gustaba ayudar a la organización en lo que pudiera a esta academia. Pero esto hacía que, aparte de su trabajo, ella se ocupara muchas cosas y casi no tuviera tiempo libre. Tenía mucha presión encima por todo lo que se había ofrecido hacer, y esto la hizo desarrollar ansiedad durante mucho tiempo. Existen personas que viven así, con una presión constante, y comúnmente estas son masoquistas, pues al querer evitar la libertad que conlleva el tener tiempo libre, se ocupan de muchas cosas, creciendo así la presión dentro suya, lo que también escala a la culpa, por si no pueden concretar algo que han dicho, disculpándose y sintiendo la culpa que acumulan en su interior.
Las personas masoquistas también tienden a generar mucha energía. Así es como, a pesar de no tener casi tiempo libre, se logran sostener en esto, sin caer como si lo haría el huidizo o el dependiente si se le expusiera a este tipo de presión. Esta energía también es, en parte, la razón por la cual tienden a subir de peso, porque la energía acumulada y reprimida produce una subida de peso en las personas. Pero si encuentran cómo aprovecharlo y dejar de reprimirlo liberándolo en alguna actividad, pueden realizarla con mucha más facilidad que otras personas. Otra parte de las personas que sufren la herida de la humillación es que tienden también a ser sensuales, porque la energía sexual es alta en ellos, pero tiene una contradicción, ya que sí tienden a tener una sensualidad natural. La mayoría lo reprime. Esto es debido al mismo miedo a la libertad, que también incluye miedo a la libertad sexual, haciendo caso a tabúes, críticas sociales u otro tipo de opinión que les impide ser libres en la sexualidad. Un niño a los 3 años fue con su madre al jardín de infantes y ese día, al recogerlo, su madre se enteró de que éste se había hecho sus necesidades en su ropa. Esto le dio vergüenza a ella y le dijo a la maestra que lo iba a regañar en su casa. El niño sintió esta vergüenza y comprendió que lo que había hecho estaba mal, pero lo más importante de todo es que sintió culpa y vergüenza él mismo. Se sintió humillado. En los años siguientes, este niño creció con culpa por lo que hacía, sintiendo que lo que hacía no era para nada suficiente. Por ello, siempre intentaba ayudar en lo que podía, pero sin poder evitar las situaciones en donde se sentía mal consigo mismo por hacer algunas cosas o reclamar algo. Dejaba que los demás pasen encima de él y tenía paciencia, aunque esta no era a causa de un valor, sino de la falta de voluntad que tenía. Recibía burlas hasta de su propia familia, que eran pasivo-agresivas en su mayoría, y aunque en muchas ocasiones era feliz, esto no le duraba mucho, a causa de que solía sentir culpa y tenía muchas inseguridades con su físico, principalmente. Es curioso que una situación tan pequeña, que parece no estar sobre el control de nadie, pueda hacer nacer una herida que afecte tanto en la vida de una persona, sobre todo si es un bebé y no tiene conciencia de lo que hace. Este es otro ejemplo de que las heridas son inevitables y suelen heredarse de los padres, o estos se las generan, hagan lo que hagan. Estas heridas, a pesar de ser inevitables, pueden llegar a cambiarse o sanarse con la aceptación hacia ellas. Es necesario mencionar una característica de la herida de la humillación. Esta es la herida que más se hereda, debido a que las almas que tienen esta herida se atraen mucho más que las otras, y curiosamente esto genera familias enteras que tengan una herida de humillación heredada. Esto es algo que pasa con esta herida más que con las demás, y es importante reconocerlo para saber si estamos conectados o en contacto con alguna familia así. Queda de más decir que esta herida también pertenece al grupo de heridas pasivas, entre comillas, y de hecho es la que menos control tendrá en una situación de igualdad de condiciones, pues su rol es principalmente la sumisión. Pero obviamente no todo es malo. En este caso, el pilar del amor que falla es el de los demás me aman, y esto se puede solucionar mediante varios métodos, pero lo principal es el reconocimiento de esta y de las acciones que tenemos cuando usamos nuestra máscara. Una vez la herida esté sanada, la persona que antes era masoquista puede utilizar esta herida para generar energía en sus propias actividades, y no se le hace difícil estar en libertad. Usa la libertad que tiene y su tiempo para hacer lo que le haga sentir mejor, sin preocuparse sobre el qué dirán los demás o qué harán en base a sus propias acciones. Sabe hacerse respetar, pero también comprender a los demás, pues algo natural es el amor hacia los demás. También vive su sexualidad sin preocuparse de esta y no la reprime.
Definitivamente es una persona muy agradable hacia los demás y sirve para las relaciones sociales y la libertad que tanto se intenta evitar. Es la que puede beneficiar si sabe enfrentarse a ella correcta y realmente. Espero que esta información te haya ayudado a reconocer alguna herida de humillación en tu interior, pero hay que recordar que esta información debe utilizarse por el bien de las personas y no intentar cambiarlas, sino comprenderlas. En esto enfatiza Lise Bourbeau en que todos los capítulos de su libro es para la tranquilidad, porque sanar las heridas no se trata solo de enfrentar las heridas, sino comprender que éstas forman parte de nosotros.